Increíble amor, la sorprendente unión entre un campesino humilde y la hija del magnate, descubierto. El sol se filtraba a través de las nubes, iluminando el paisaje de San Miguel de Allende, donde las flores de cempasúchil parecían bailar al compás de la brisa. Pedro, un campesino de 28 años, contemplaba la tierra que había trabajado desde niño, sintiendo cómo el sudor se mezclaba con sus sueños de grandeza. Su mirada se perdía en el horizonte, donde sabía que Valentina, la hija del magnate, había vuelto al pueblo. La idea de que ella pudiera verlo como algo más que un simple campesino lo atormentaba. ¿Sería suficiente su amor para desafiar las barreras que lo separaban? El peso del legado familiar era abrumador. Su abuelo había luchado en el campo, dejando trazos de esperanza en un viejo diario que Pedro apenas conocía. Pero el temor lo consumía. ¿Qué podía ofrecerle a Valentina? Su corazón palpitaba como un tambor al recordar su risa, los instantes robados entre flores amarillas y el murmullo del río. La ira de su padre, con un poder que podía hacer temblar a cualquiera, resonaba en su mente cada vez que pensaba en dar un paso hacia ella. Las sombras de las expectativas familiares pesaban sobre él, desafiando su determinación. Caminando entre surcos de maíz, Pedro intentaba encontrar respuestas. La imagen de Valentina, sentada a la sombra de un árbol, le hacía dudar de sí mismo. A menudo se preguntaba si su amor podría realmente superar el abismo que los separaba. ¿Era posible forjar un futuro juntos? O peor aún, necesitaría sacrificar su propia dignidad por los sueños dorados de una familia que lo consideraba inferior. Mientras el día avanzaba, la presión crecía dentro de él, dejando una sensación de inestabilidad como un bosque en plena tormenta. Entonces, en un instante de claro entendimiento, recordó el diario de su abuelo. Su respiración se aceleró. Estaba ahí, el camino hacia la innovación, una solución al problema que lo había atormentado toda su vida. ¿Cómo podría mejorar la producción agrícola del pueblo? La respuesta lo envolvía, pero también lo aterraba. Si se atrevía a implementar esas ideas y fallaba, sería el blanco de las burlas del pueblo y el rechazo de Valentina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema se intensificó cuando se enteró de que Valentina deseaba ayudarlo, pero su familia se oponía. Cada vez que pensaba en ella, se le encogía el estómago al imaginarse en el papel de un fracasado. Las noches eran interminables y su mente no le daba tregua. El temor y la esperanza chocaban en un torbellino de emociones. Debía decidir si continuar luchando por un amor que podría liberarlo de su tristeza, o si lo que anhelaba era en realidad una trampa. En medio de esa tormenta, el día de la presentación de su proyecto se acercaba, como un rito que definía caminos. Justo antes de encontrar el valor para seguir adelante, Pedro se enfrentó a la mirada penetrante de Valentina, quien lo apoyaba desde lejos, pero cuyo amor lo mantenía atrapado en su propia cárcel de inseguridades. Una pregunta recorrió su mente. ¿Podría el amor cambiar no solo su vida, sino también la de todo un pueblo? La respuesta no estaba clara, pero el eco de su determinación resonaba cada vez más fuerte. Una última reflexión le taladraba la mente. Debía enfrentarse a ellos, a sus temores, a sus dudas. La noche antes de su gran sueño se hacían visibles los límites donde la esperanza y el temor se cruzaban, dejándolo en un abismo de incertidumbre. Su camino estaba trazado, pero ¿podría realmente dar el paso que cambiaría su destino? La tireza de su vida dependía de una decisión, una unión inesperada que podría marcar la historia de San Miguel. La presión lo envolvía, la confrontación se acercaba. La mañana del gran evento,
Pedro despertó con una sensación de hormigueo en el estómago, como si su cuerpo estuviera en estado de alerta. Las horas previas se convirtieron en un cálido torbellino de pensamientos que lo empujaban hacia un dilema que pareció proliferar en su mente. Su proyecto, basado en las enseñanzas ocultas de su abuelo, comenzaba a tomar forma. Había logrado reunir a algunos colegas del campo, aspirando a unir esfuerzos y compartir conocimientos en el manejo sostenible de cultivos. Sin embargo, la expectativa de ser el foco de atención desataba en él un cúmulo de inseguridades. ¿Y si fallaba? Mientras los primeros rayos de sol iluminaban la tierra, también iluminaban los pasajeros de su mente, personas que habían hecho críticas a su entorno, comentarios hirientes sobre su estatus social y, por supuesto, la mirada de reojo de su padre. La voz de su padre resonaba: «Tienes que aceptar lo que eres». Pero ¿era eso lo que quería? Fue entonces cuando recordó a Valentina, su risa, su mirada llena de apoyo. Este pensamiento lo impulsó a levantarse, a prepararse. Después de todo, su amor por ella era lo que lo había motivado a arriesgarse. Al llegar al lugar donde presentaría su proyecto, la mezcla de admiración y desdén de algunos rostros lo golpeó como una ola fría. Valentina estaba entre la multitud, su presencia era un faro, pero también un recordatorio del abismo que existía entre sus mundos. Mientras abordaba el escenario, sus manos temblaban levemente, pero un profundo susurro interno le decía que estaba allí para romper las cadenas que lo habían mantenido cautivo durante años. El momento de su presentación llegó, y mientras articulaba sus ideas sobre técnicas de cultivo modernas que podrían transformar el campo, se sintió más seguro. Su pasión por la tierra y su deseo de mejorar el pueblo se esparcieron a través de su voz. Empezó a escuchar murmullos de asombro, y entonces las miradas de desdén se convirtieron en interés. A medida que avanzaba en su exposición, una chispa de esperanza creció en su pecho. Sin embargo, al final de su presentación, las críticas no tardaron en brotar. Algunos cuestionaron su idoneidad, desafiando su experiencia y sus intenciones. La tensión se palpaba. La mirada de Valentina lo animaba, pero los dudosos y resentidos eran muchos. Pedro se mantuvo firme. No solo estaba defendiendo una idea, sino también su derecho a ser más que lo que su familia había definido para él. Cuando terminó, el aplauso fue escaso, pero él sintió que había ganado algo más valioso, una voz propia. Sin embargo, en su interior, las dudas no desaparecieron. Había logrado calar en las mentes de los que lo criticaron, o simplemente había sembrado la semilla del rechazo. El peso de la incertidumbre no lo dejaba. Mientras se retiraba, una conversación comenzó a gestarse detrás de él. ¿Realmente cree que puede cambiar algo? Oyó que alguien decía. Esto caló hondo en él. La presión de reafirmar su decisión lo envió a una espiral de ansiedad y determinación. Tenía que actuar, no solo para él, sino también para Valentina. Ya no podía regresar a ser el campesino que se dejaba arrastrar por sus inseguridades. Fue entonces cuando tomó la decisión crítica. Necesitaba reunir a los detractores, buscar aliados entre los que habían aplaudido y los que aún dudaban. Podía luchar contra los fantasmas que lo seguían, pero debía hacerlo con un plan. Y cuando menos lo esperaba, Valentina se acercó. Su voz era una melodía que cortaba el aire espeso de dudas. «Pedro, ¿puedo ayudar?», le preguntó con una intensidad que desbordaba confianza. La esperanza comenzaba a entrelazarse con la determinación. Un nuevo camino se dibujaba ante él. De repente, el futuro parecía más brillante. Pero esos mismos instantes de claridad revelaron un nuevo temor. Su familia, su padre, serían adversarios inminentes a su lado. ¿Cómo podría lograr que los aceptaran en su vida? La confrontación con sus propios orígenes se avecinaba. Y Pedro sintió que su lucha apenas comenzaba. Pedro se sentó en un banco del parque. El aire fresco lo rodeaba, mientras Valentina lo observaba con una mezcla de preocupación y admiración. Las palabras de la multitud aún resonaban en su mente, cada crítica una pequeña estocada que lo sometía a la fragilidad de su valor. Pero el fuego de su determinación era más fuerte. Sabía que debía actuar, no solo para demostrarse a sí mismo su valía, sino también para cambiar el futuro que había imaginado con Valentina. «¿Qué piensas, Pedro?», preguntó ella, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Era evidente que se preocupaba por él. Su expresión cargada de empatía le brindaba un refugio, un espacio donde sus inseguridades podían ser reveladas. «Me siento dividido», confesó Pedro. «Cada vez que doy un paso adelante, hay un eco que me arrastra hacia atrás. Me preguntan si realmente creo que puedo hacer la diferencia. Y sí, creo, pero debo encontrar una manera de convencer a los demás, a los que no han dejado de cuestionarme». Valentina lo miró con intensidad.
No puedes permitir que el miedo defina tus acciones. La incertidumbre es parte del camino. Si te dejas llevar por lo que otros piensan, nunca conocerás la verdad de lo que puedes lograr. Esa frase resonó en Pedro como un mantra. Decidido a transformar esa energía en acción, sacó su teléfono y comenzó a trazar un plan. Organizaría una reunión, no para dar más discursos, sino para escuchar. Quería abrir un espacio donde la comunidad pudiera hablar, discutir y proponer ideas en conjunto. Necesitaba construir puentes, no muros. Los días siguientes se llenaron de trabajo y propuestas. Pedro se dedicó a contactar a los que habían expresado interés y también a aquellos que habían criticado su enfoque. Las llamadas, los mensajes y las reuniones le llevaron a desarrollar una nueva habilidad, la mediación. Su abuela siempre decía que la voz de la comunidad era más potente si se escuchaba con atención. A medida que avanzaba, empezaba a reconocer su propio valor en estas interacciones. Sin embargo, la sombra de su padre siempre estaba presente. Sabía que inevitablemente tendría que confrontarlo. La idea de hablar con él le causaba un nudo en el estómago. Cada diálogo que imaginaba terminaba en tensiones que no deseaba, pero la realidad era que su padre debía entender su deseo de crecer, de cambiar su destino. Un atardecer, mientras su mente se debatía entre el miedo y la claridad de su determinación, decidió que era el momento de hacerlo. Acordó una cena en casa. La atmósfera sería delicada, pero sabía que no podía seguir postergando la conversación. «Pedro, ¿has estado pensando en eso de nuevo?», cuestionó su padre, aparentemente ajeno a la carga emocional que transportaba su hijo. Pedro tomó aire, sintiendo el ardor en su pecho mientras se preparaba a liberar el torrente de emociones que había reprimido. «Padre, tengo algo importante que compartir contigo», comenzó, y su voz estaba firme. «No se trata de lo que piensas que soy, sino de lo que puedo llegar a ser. Quiero emprender un camino que nos beneficie a todos, pero necesito tu apoyo». Las palabras estaban apenas comenzando a salir, pero vio el destello de incredulidad en los ojos de su padre. Al mismo tiempo, la mirada de Valentina, que lo observaba desde el umbral de la puerta, parecía un recordatorio de que no estaba solo en esta búsqueda. La tensión en el aire era palpable, una tormenta de emociones que podía transformar todo su mundo. Sin embargo, Pedro estaba decidido. La batalla en su mente y la lucha por su futuro comenzaban a entrelazarse. Mientras el viento soplaba afuera, un nuevo desafío se dibujaba ante él: demostrar no solo a su padre, sino a sí mismo, que el cambio era inevitable cuando uno realmente desea algo. Con cada latido, la incertidumbre crecía, pero la necesidad de liberarse de las ataduras del pasado lo impulsaba. En ese preciso instante, la pregunta resonó en su mente con una claridad aterradora. ¿Podría realmente enfrentar la voz del que siempre lo había menospreciado? En ese momento de revelación, supo que su lucha no solo estaba por comenzar, sino que también sería una confrontación que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La noche se volvió densa. El murmullo de la cena apenas disimulaba el estruendo de los pensamientos de Pedro. A medida que intercambiaban palabras triviales, Pedro sabía que cada segundo se acercaba al inevitable momento de la verdad. Su corazón martillaba con fuerza, sintiendo el peso de cada expectativa y cada crítica que había absorbido durante años. «¿Estás bien?», preguntó Valentina, interrumpiendo su ciclo de pensamientos. Su voz llena de suave preocupación lo sacó momentáneamente de su mente. «Solo necesito que este momento pase», respondió, mientras sus manos se entrelazaban nerviosas. Esa cena, que debería ser una simple reunión familiar, se había convertido en el escenario de su enfrentamiento más crucial. Finalmente, su padre, con una mirada ausente, dejó caer la cuchara al plato, causando un pequeño estruendo. «Pedro», pronunció su nombre como si fuera una advertencia. «Siempre has sido un buen muchacho, pero debes saber que tus sueños no son más que eso. Sueños. Necesitas mantener los pies en la tierra». Las palabras lo golpearon como un electroshock. Esa misma duda, esa misma falta de fe que había sentido tantas veces en su vida, caía de nuevo sobre él. Pero esta vez ya no permitiría que lo paralizara. Inspiró profundamente, sintiendo el aliento de Valentina a su lado, como un ancla en medio de una tormenta. «Padre, he estado pensando en esto», comenzó, su voz todavía temblorosa. «Y lo que tengo que decir no es fácil de escuchar. Pero es lo que necesito de ti: apoyo, comprensión y, sobre todo, tu confianza». Su padre bufó, tratando de ocultar la incredulidad. «Apoyo»,
¿Para qué? ¿Para seguir con esa idea absurda de cambiar las cosas? ¿Qué sabes tú de lo que necesita la vida? En ese momento, unas gotas de ira comenzaron a brotar en el interior de Pedro. No era solo sobre él, sino sobre el futuro que quería construir, no solo para sí mismo, sino también para aquellos que no habían tenido las oportunidades que él sí había tenido. La mediación que había aprendido no era solo una técnica, era una filosofía de unidad, de progreso. Te equivocas, dijo Pedro, ahora con más firmeza. No se trata solo de mí. He hablado con muchos, he escuchado sus historias, y he comprendido que juntos podemos crear algo significativo. Pero necesito tu respaldo para hacerlo. La resolución que había buscado durante tanto tiempo empezaba a cristalizarse en su interior. El padre se quedó en silencio, como si las palabras de Pedro resonaran por primera vez. A medida que los minutos pasaban, la tensión en la habitación se intensificó. Las miradas de Valentina eran una mezcla palpable de esperanza y ansiedad, y eso le daba a Pedro un impulso renovado. Las respuestas de su padre cambiaron en ese instante. ¿Realmente crees que puedes cambiar algo? La vida no es tan sencilla, hijo. Pedro sintió que el nudo en su estómago se aflojaba, aunque la ansiedad seguía ahí. No es sobre simplificar la vida. Es sobre desafiar el status quo. Siempre he creído que la verdadera lucha está en encontrar nuestra voz y hacerla resonar. Sus palabras se hacían cada vez más claras, como los contornos de un camino que ahora podía ver ante sí. La atmósfera dentro de la sala reflejaba su batalla interna. La confrontación no solo era con su padre, sino con el concepto mismo de desafío y la búsqueda de identidad que había llevado consigo durante tanto tiempo. Pedro estaba comenzando a descubrir su capacidad de generar cambios a partir de pequeñas decisiones. Pero el apoyo de su padre parecía crucial. Sin embargo, el silencio de su padre se tornaba en un eco ensordecedor. Pedro sabía que era el momento decisivo, una línea que cruzar. El futuro de su anhelo dependía de esta declaración. Pero el miedo a la respuesta lo invadía. Cuando su padre finalmente habló, su voz era apenas un susurro, pero contenía el mismo peso que un rayo. ¿Y si te fallas a ti mismo? El corazón de Pedro se detuvo. Esa pregunta lo atravesó como una espada, instándole a reflexionar. Sin embargo, había encontrado en su interior la respuesta que tanto había buscado. Sea cual fuera la respuesta, debía arriesgarse. ¿Y si descubro la libertad de ser quien realmente soy? Respondió Pedro, un destello de determinación en sus ojos. Un riguroso silencio lo rodeó, y la ambigüedad del futuro colgaba entre ellos, como un precipicio en el que solo uno podía dar el salto. El desafío estaba lanzado. La lucha por su identidad apenas comenzaba, y a medida que la noche se oscurecía, Pedro sabía que cada paso lo llevaría más cerca de su verdadero ser. Pero la pregunta atormentadora quedó flotando. ¿Podría realmente encontrar la confianza para enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a la sombra de su padre? El silencio que siguió a la declaración de Pedro parecía haberse solidificado en el aire. La expectativa era casi palpable, un hilo tenso que ataba a todos en la mesa. Pedro sintió como cada segundo se convertía en un peso extra en sus hombros. La atracción de la verdad que había revelado lo llenaba de temor, pero también de una energía inesperada que pulsaba en su interior, guiándolo hacia adelante. No respondió. Su padre le lanzaba una mirada que parecía evaluar su decisión, desmenuzando cada palabra en busca de una incoherencia, de un atisbo de duda. Pedro no se dejaba arrastrar por el miedo que solía empañarlo. Por primera vez, experimentaba una claridad que iba más allá del deseo de aprobación. Había comprendido que el verdadero desafío no era solo convencer a su padre, sino sostener su propia verdad ante la adversidad. La cena continuó, pero Pedro percibía que había un cambio sutil en la dinámica. Irremediablemente, las conversaciones superficiales se habían convertido en ecos lejanos, y en su mente empezaba a gestarse un plan. En lugar de permitir que su padre lo desalentara, sentía que el incendio de su ambición comenzaba a alimentarse de la resistencia que enfrentaba. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, Pedro se encontró rodeado por la incertidumbre de su situación. Valentina, creyendo en su visión, lo miraba expectante. Sus ojos reflejaban un apoyo inquebrantable que era el refugio que necesitaba. Se sintió impulsado a hablar con ella.
a compartir sus pensamientos. Creo que puedo hacer algo más grande que yo mismo. Soy capaz de ser un catalizador, no solo para mí, sino para otros que necesitan una voz, le confesó. Valentina asintió, pero su expresión cambió a un matiz de preocupación. ¿Estás seguro de que estás listo para lo que eso implica? Puede que enfrentes más de lo que imaginaste. Las dudas de Valentina, aunque bien intencionadas, resonaban en el fondo de su mente como ecos de su infancia, pero esta vez, en lugar de ahogar su confianza, le servían como escalones para avanzar. Pedro reflexionó sobre esto en las siguientes semanas. Decidió concentrarse en la comunicación, en compartir sus ideas y conectar con las voces que había estado escuchando. Al final de cada jornada, escribía en un cuaderno las historias de aquellos que lo habían inspirado, y lo hacían cuestionar su enfoque. Cada relato le proporcionaba un nuevo impulso, y cada ensayo sobre la importancia de la mediación comenzaba a cobrar forma en su mente. Aquella noche, mientras escribía, tuvo una epifanía. No bastaba con comunicar su deseo de cambio, debía demostrar que sus visiones podían materializarse. Libros sobre liderazgo y filosofía sobre el cambio social empezaron a apilarse a su alrededor. Se dedicó a entender la estructura del poder y la influencia, cómo se gestaban las verdaderas transformaciones. Empezó a vislumbrar un plan para compartir sus ideas, no solo con su familia, sino incluso en su comunidad. Sin embargo, con cada paso que daba, la preocupación por la reacción de su padre se mantenía como una sombra persistente. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarlo de nuevo. Cada avance alcanzado era como una chispa que podía encender el fuego de un conflicto. Sus manos, a menudo temblorosas al escribir o hablar en público, comenzaban a calmarse. La duda se desvanecía a medida que sus ideas tomaban forma. A medida que los días pasaban, Pedro se sentía empoderado, pero las preguntas continuaban atormentándolo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para validar su visión? ¿Qué perdería en el proceso? Sin embargo, la claridad sobre su propósito comenzaba a arrojar luz sobre sus temores. Justo cuando pensaba que había tomado el control de su camino, las palabras de su padre resurgieron en su mente con una claridad inquietante. Una nueva discusión parecía inminente. En su último encuentro, se encontró con un viejo amigo que había abandonado el pueblo para conseguir un importante cargo en una gran empresa. El contraste entre sus decisiones era chocante. «No olvides de dónde viniste», le dijo su amigo, momentáneamente desprovisto de su éxito y plenitud. Las palabras resonaron en Pedro de tal manera que se cuestionó si el camino que había elegido lo llevaría realmente a donde quería estar. Sin embargo, ese encuentro dejó una semicerteza en su interior. La lucha por descubrir su verdadero ser había empezado en su mente, pero pronto tendría que consolidarse en la realidad. Con esa revelación, la tensión se acumulaba de nuevo, preparándolo para un nuevo enfrentamiento. Tenía que enfrentar a su padre, y se sentía listo, aunque el eco de sus preguntas se preguntara nuevamente, ¿qué pasaría si tropezaba de nuevo? Este nuevo desafío lideraría directamente a la confrontación que tanto había temido, y estaba decidido a abordarla con valentía. Pedro despertó aquella mañana con una mezcla de determinación y ansiedad. Sabía que el tiempo de evadir la confrontación con su padre había terminado. La idea de sostener su verdad frente a la figura autoritaria que siempre había definido su camino lo empujaba a un límite desconocido. Se observó en el espejo, indagando los matices de su propia resolución mientras el eco de su encuentro anterior con su amigo resonaba en su mente. Decidió que no iba a entrar en ese diálogo con vacilaciones. La idea de convertirse en un catalizador de cambio ya había echado raíces en su ser. Era momento de nutrir ese deseo con acciones concretas. Se sentó a la mesa, deseoso de que las palabras fluyeran con fluidez y con la energía que había cultivado en las semanas anteriores. Escribir, había aprendido, era una forma de organizar sus pensamientos, y en su mano tenía el poder de manifestar sus aspiraciones. A lo largo del día, Pedro escribió un borrador de lo que quería expresar. Las palabras se apilaron en su cuaderno con fervor, cada línea trazando el puente entre sus sueños y las realidades que temía enfrentar. Comenzó a articular sus pensamientos sobre lo que verdaderamente significaba para él ser un catalizador. No era solo ser un portavoz, sino generar oportunidades, romper barreras que limitaban la conversación. Esa epifanía le permitió ver el alcance de lo que deseaba hacer. Cuando llegó la noche y todos se reunieron para la cena, los nervios de Pedro danzaban en su estómago. La mesa, el mismo lugar donde antes las tensiones aumentaban por los sueños inalcanzables, ahora representaba el campo de batalla donde se decidiría el curso de su vida. Su padre tomó la palabra, preguntando cómo había ido el día, y Pedro sintió como si esa simple pregunta abriera una puerta. Con voz firme,
comenzó a compartir su visión. «Papá», dijo entre trago y trago de agua, «he estado pensando en lo que quiero hacer. Deseo ser un motor de cambio para quienes no tienen voz. Quiero ayudar a transformar las realidades que enfrentamos, a través de la comunicación y el entendimiento». Notó cómo todos en la mesa se quedaban en silencio, incluso su padre, mientras procesaba cada palabra. A medida que avanzaba en su exposición, el temblor en sus manos desapareció y se daba cuenta de que estaba en control. En lugar de combatir la resistencia, comenzaba a llevarla hacia su narrativa. Cada argumentación, respaldada por los relatos que había recopilado, se desplegaba como un hilo que conectaba sus experiencias pasadas con sus aspiraciones futuras. Pedro comenzó a ver a su padre no como un adversario, sino como un potencial aliado. Sin embargo, no podía ignorar el destello de incredulidad que surcó la mirada de su padre. Este se apoyó en la silla, una mezcla de sorpresa y preocupación en su expresión. «Pedro, esto no es un juego. Las ambiciones requieren un camino claro y protección. ¿De verdad estás listo para lo que eso implica?». Las palabras del padre regresaron como una ola, y Pedro comprendió que la duda siempre había sido una insistente compañera. En un momento de claridad, Pedro sintió que debía abrazar sus propios miedos, en vez de dejar que lo paralizaran. En lugar de retroceder, se preparó para responder. «No se trata de un juego, papá. Se trata de encontrar el propósito en lo que hago y de marcar la diferencia. Quizá no comprendas el porqué ahora, pero creo que puedo contribuir más, y estoy dispuesto a afrontar las dificultades que se presenten». Las palabras estaban cargadas de su propio compromiso, pero un nuevo pensamiento se asomó en su mente. ¿Qué pasaría si su padre, después de todo, no estaba dispuesto a aceptar su camino? Unos momentos después, la respuesta llegó casi como un susurro. La resolución de su padre podría no ser la del hijo. Sin embargo, estaba decidido a confrontarlo, sin rendirse a las sombras del miedo. Cuando la conversación pareciera llegar a su fin, su padre le miró con un matiz de desafío. «El momento de la verdad ha llegado, Pedro. Debemos evaluar si realmente quieres vivir lo que dices». Con esta declaración, Pedro sintió que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar, y se percató de que la lucha por su identidad apenas comenzaba. ¿Estaría realmente preparado para los sacrificios que eso conllevaba? Las dudas sobre su autenticidad resonaban en su mente, preparándolo para un nuevo nivel de desafío personal. El silencio se expandía en la sala como una nube densa, mientras Pedro digería los impactos de las palabras de su padre. Esa mirada desafiante que había desplegado le hizo sentirse más alerta que nunca, consciente de que estaba a punto de dar un paso irrevocable hacia su autodefinición. A medida que el eco de la conversación se desvanecía, Pedro sintió un torrente de emociones que iba desde la ansiedad hasta una renovada autodeterminación. Su padre había sembrado la semilla de la duda, pero en lugar de permitir que creciera y lo consumiera, Pedro decidió usarla para fortalecerse. Se quedó mirando por la ventana, donde las sombras de la noche comenzaban a envolver el paisaje. La oscuridad afuera le recordaba las incertidumbres que lo acechaban, pero al mismo tiempo, esas sombras representaban oportunidades ocultas. Algo en su interior le susurraba que ese momento podría ser el principio de algo grande, una transformación que comenzaba desde su valentía para ser auténtico. A la mañana siguiente, con renovada claridad, se sentó con su cuaderno, decidido a elaborar un plan. Tenía que vislumbrar sus metas en un marco tangible. Ya no era suficiente hablar de cambio, debía articular un camino para alcanzarlo. Se trazó objetivos claros, iniciar un proyecto que permitiera visibilizar las luchas que enfrentaban aquellas personas que, como él, carecían de un espacio para expresar sus inquietudes. Pensó en las historias que había recopilado, en los rostros que esas narrativas representaban. Durante las semanas venideras, dedicó cada tarde a contactar a figuras locales que pudieran ayudarle en su ambición. Como un estratega, dibujó un mapa mental que conectaba sus aspiraciones con aquellos que podrían apoyarlo: académicos, artistas y, por supuesto, los mismos implicados en la lucha por la justicia que él anhelaba reivindicar. Pero al mismo tiempo, las palabras de su padre resonaban en su mente, retumbando como recordatorios de las expectativas que quizás nunca podría alcanzar a satisfacer. ¿Había un punto de no retorno? Pedro comenzó a reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Aprendió que era necesario entender el terreno que pisaba. Era clave aprender a gestionar tanto los riesgos como las reclamaciones que surgirían de su elección. Con cada contacto que establecía, pero también con cada rechazo que enfrentaba, se sentía más fuerte,
comprendió que el verdadero desafío no consistía solo en la aceptación o rechazo de su padre, sino en su capacidad para convertirse en el arquitecto de su propia narrativa. Se preguntó si sería una burla intentar desafiar un sistema que había sido moldeado por generaciones. Sin embargo, saboreó la posibilidad de cada rechazo y cada pequeño triunfo lo alineaban más con su esencia. Con la idea de un evento para presentar sus propuestas, tomando como eje la recopilación de historias, Pedro visualizó un espacio donde pudiera hablar abiertamente, y donde otros pudieran involucrarse y ser escuchados. La necesidad de crear ese espacio se convirtió en su mantra. Pero sabía que debía enfrentarse a su padre nuevamente para sacar el tema y buscar su apoyo. Decidió que se facilitaría a él mismo una nueva oportunidad de unar fuerzas. Se preparó mentalmente, delineando estrategias no solo para abordar el tema del evento, sino también para demostrar a su padre que tenía la claridad y la perseverancia necesarias para llevar a cabo su sueño. Había un aspecto que no podía negarse. Pedro estaba dispuesto a defender su visión, incluso si eso significaba aceptar que algunos verían su camino como un riesgo. Mientras el fin de semana se acercaba, su corazón latía frenético, y una mezcla de emoción y temor lo invadía. Cuando finalmente se aventurara a plantear su idea, no sería solo un simple diálogo. Se trataría de un manifiesto, un grito de autodefinición y autenticidad. Entonces, en un momento de profunda determinación, se encontró hablando consigo mismo en voz baja. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Con la fecha marcando su mente, se sintió listo para dar el siguiente paso. Sin embargo, algo oscuro se cernía en su interior. ¿Y si todo esto terminaba en un gran fracaso? El miedo a la reacción negativa de su padre era palpable, pero en esa mezcla de tensión, Pedro halló una chispa de resolución. No importaba lo que pudiera pasar. El momento de su afirmación estaba al llegar. ¿Sería capaz de respaldar sus sueños ante una nueva tormenta emocional? Pedro respiró hondo mientras se dirigía hacia la sala de estar, el lugar donde una vez había sentido la seguridad de un hogar, pero que ahora se transformaba en una trinchera de conflictos no resueltos. Cada paso que daba aumentaba la carga de su nerviosismo y la firmeza de su propósito. El espacio que antes lo contenía, ahora parecía un campo de batalla simbólico entre sus aspiraciones y las expectativas de su padre. Al entrar, su padre estaba sentado en el sofá, sumido en su propio mundo. La TV reproduciendo un programa de noticias. Pedro se detuvo un momento, observando los rasgos de su padre, marcados por el tiempo y las decisiones que había tomado en esta vida. En ese instante, sintió una oleada de compasión. Pero eso no lo desviaría de su objetivo. Había trabajado demasiado para dar marcha atrás. Se acercó al sofá y con una voz que temblaba ligeramente, comenzó a exponer su idea. Un espacio donde las historias de los que luchaban en silencio pudieran ser escuchadas. Podía sentir la mirada de su padre sobre él, dura y crítica, como una espada afilada. Con cada palabra, superaba el miedo que amenazaba con paralizarlo. Habló sobre la importancia de dar voz a aquellos que enfrentaban injusticias, sobre cómo podría inspirar a otros a unirse en sus luchas personales. Sin embargo, el silencio que siguió a su exposición era ensordecedor. La expresión de su padre no mostraba aprobación ni rechazo claro. Era una máscara impenetrable. Con cada segundo que pasaba, Pedro cuestionaba si se había sobrepasado, si debería haber presentado sus aspiraciones de una manera más brillante, más palatable. Pero en lugar de replegarse, se mantuvo firme. «No se trata solo de mí, papá», añadió, con la voz más clara. «Esto tiene el potencial de ayudar a muchos, de cambiar vidas». En su interior se sentía definitivamente más fuerte ahora que había cruzado la línea hacia la vulnerabilidad. Había dado el primer paso en la frontera de su nueva realidad, confrontando no solo a su padre, sino también a la versión de sí mismo que había temido salir. El rostro de su padre se crispó. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta que resonó en el aire, una pregunta que Pedro sabía que vendría. ¿Y quién te dijo que esto es lo que tienes que hacer? ¿Quién te convenció de que tienes el derecho a desafiar todo lo que hemos construido? Esa mirada de juicio encendió una llama de desafío en Pedro. «Soy yo quien lo decide», respondió Pedro, con un tono más decidido, sintiendo la energía que emanaba de su ser. «No quiero seguir el camino que me has trazado. Quiero crear el mío».
La verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo brotó en su declaración. Su padre, visiblemente sorprendido, mantuvo silencio, y aunque su desaprobación aún era palpable, Pedro sintió que por primera vez había una chispa de honestidad entre ambos. Sin embargo, esa confrontación había despertado algo más. A medida que se enfrentaba a su padre, sentía que todo lo que había hecho hasta ese momento resultaba insignificante si no lograba el respaldo emocional que anhelaba. La necesidad de la aprobación no desapareció, incluso cuando la determinación lo empujaba hacia adelante. ¿Podría encontrar la fuerza para seguir este camino sin el apoyo que tanto deseaba? ¿O tendría que seguir adelante a pesar de su dolorosa ausencia? Mientras salía, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Había encendido una conversación que amenazaba con desencadenar no solo su futuro, sino también la estructura familiar que hasta ahora había conocido. El aire en el camino de regreso era tenso, cargado de posibilidades. Una semana después, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, recibió un mensaje inesperado de uno de los académicos a los que había contactado. «Me gustaría hablar contigo sobre tu idea. Creo que hay potencial aquí. ¿Te interesa reunirte?» La incertidumbre se volcó en Pedro. Esto podría ser la apertura que había estado esperando. Las dudas sobre la aprobación de su padre se desvanecieron momentáneamente ante la perspectiva de apoyo externo. Ahora, su futuro dependía de tomar esa cita, donde cada palabra contaría. Estaría preparado para lo que vendría. Pedro se sentó en su viejo escritorio. El mar de papeles esparcidos ante él reflejaba su mente en caos. La invitación del académico lo llenaba de ansiedad, pero también de una emoción renovada. Aquello era posiblemente la oportunidad que había deseado, la puerta que podría llevarlo hacia un futuro lleno de posibilidades. Tomar la decisión de asistir a esa reunión era un paso monumental hacia la autorrealización que tanto anhelaba. Sin embargo, una parte de él seguía atrapada en las palabras de su padre. ¿Era realmente capaz de enfrentar a la crítica y a la duda? Se preguntó si aquella conversación podría cambiar el rumbo de su vida. Levantó la vista de los documentos e intentó visualizar el encuentro. Vería a alguien que ya había recorrido un camino en el mundo académico, alguien que probablemente había enfrentado sus propios desafíos. La idea de compartir sus pensamientos, su visión, lo llenaba de entusiasmo y también de temor. En ese instante decidió que no podía dejar que el miedo le impidiera avanzar. Sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Plasmar en papel su propuesta le brindó claridad y fuerza. Describió el concepto de su espacio de narrativas, delineó cómo pretendía abordar las historias de aquellos que necesitaban ser escuchados. A medida que la tinta avanzaba, Pedro comenzó a sentirse más convencido de su causa, hasta que, con cada palabra, las dudas fueron desvaneciéndose. Luego de horas de trabajo, terminó su bosquejo. Las palabras eran un reflejo de su pasión, de su deseo de romper barreras y ayudar a otros. Esa misma noche envió un correo al académico. Su corazón palpitaba mientras hacía clic en enviar. En ese momento tuvo la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la reunión, los antiguos miedos comenzaron a invadirlo nuevamente. Se dio cuenta de que ese encuentro no solo podría ser su oportunidad de avanzar profesionalmente, sino que también simbolizaba una ruptura con el pasado. Quería confirmar su nuevo camino, pero temía la pregunta que otro podría hacer. ¿Estás preparado para perder el apoyo de quienes te rodean? El día de la cita, Pedro se vistió con cuidado, seleccionando una camisa que reflejaba su seriedad, pero que al mismo tiempo permitía destellos de su autenticidad. Mientras conducía hacia la universidad, la adrenalina lo mantenía alerta. Pensó en cómo esta reunión podría dar inicio a un viaje que lo liberaría de las expectativas familiares, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Por qué sería su voz la que merecía ser escuchada? Al llegar, notó la imponente entrada del edificio, con estudiantes y académicos transitando por el pasillo. Al entrar al aula donde se reunirían, encontró al académico esperando. Era un hombre mayor, de mirada sabia y curiosa. Pedro respiró hondo y sonrió, mientras una mezcla de nervios y determinación llenaba su pecho. A medida que se sentaban, Pedro compartió su propuesta. Cada palabra salía con más fuerza de lo que esperaba.
La conversación fluyó, y a medida que discutían sus ideas, la aprobación del académico parecía inminente. Pero a pesar del ambiente positivo, un nuevo pensamiento lo acechaba. ¿Y si este apoyo no era más que un espejismo? La pulsante incertidumbre que lo había seguido comenzó a fusionarse con una chispa de esperanza. No solo era capaz de defender su sueño, sino que tal vez estaba comenzando a entender quién era en realidad. Con cada pregunta que el académico le hacía, se volvía más consciente de su potencial. Sin embargo, justo cuando la conversación tomaba un giro prometedor, el académico le lanzó una pregunta inesperada. Si estás tan convencido de este proyecto, ¿qué harías si tuviste que renunciar a la seguridad familiar y a los sueños de tu padre? Un escalofrío recorrió a Pedro. La línea que separaba sus aspiraciones de las expectativas familiares acababa de hacerse evidente. Estaba dispuesto a deshacer sus lazos, a separarse de todo lo que había sido conocido. Podría realmente transformar su vida en algo que su padre desaprobaría. Con cada latido, la respuesta se hacía más urgente. Estaba al borde de una revelación personal monumental. Podría reconciliar su deseo de ser escuchado con el costo que eso podía implicar. La tensión en el aire creció. Dentro del joven, una lucha urgente por su identidad comenzaba a crecer, promoviendo cambios que podrían desatar olas de impacto en su vida y en la de quienes lo rodeaban. Mientras la reunión llegaba a su fin, Pedro se encontró ante una encrucijada crucial que definiría su futuro. Había llegado el momento de tomar una decisión que lo llevaría a las profundidades de su propio ser. ¿Sería capaz de enfrentarse a todo lo que se encontraba en juego? ¿O se dejaría llevar por el miedo a lo desconocido? La decisión que Pedro había estado temiendo finalmente estaba frente a él, como un claro horizonte después de la tormenta. Había pasado semanas forjando un camino hacia la transformación personal, construyendo un puente entre el campesino que era y el líder que aspiraba a ser. Enfrentarse a la pregunta del académico lo llevó a una revelación significativa. El amor por Valentina, el deseo de cambiar su comunidad y la necesidad de validación de su padre eran fuerzas en constante resolución dentro de su ser. Esa lucha interna había estado presente durante toda su vida, pero ahora contaba con el conocimiento y la voluntad de liberarse de los muros que lo habían contenido. Si tengo que renunciar a la seguridad familiar, comenzó Pedro, sintiendo que cada palabra que pronunciaba lo aterraba, pero también lo empoderaba. Lo haré porque creo que lo que estoy tratando de construir es más grande que yo mismo. Es un legado de esperanza para quienes no tienen voz. No quiero sentirme atrapado en un destino que no elegí. Mientras hablaba, su tono se tornó más firme, como un fuerte arrullo que resonaba en la habitación. Se dio cuenta de que las expectativas de su padre eran una herencia, pero no tenía que ser una carga. Se sentía un hombre nuevo, capaz de transformar el miedo en fuerza. Su lucha por la identidad no solo era una búsqueda personal, sino también una misión colectiva que podría movilizar a otros a luchar por sus sueños. Al finalizar la reunión, el académico lo miró con una nueva apreciación. Pedro, has captado la esencia de lo que significa ser un líder. No se trata solo de tener la voz más fuerte, sino de reconocer que el verdadero desafío radica en autenticidad, en ser fiel a lo que eres y seguir adelante a pesar de las críticas. Esa afirmación hizo eco en el fondo de su corazón, pero le dejó un sentimiento cálido de satisfacción que había estado buscando durante años. De regreso a casa, la incertidumbre mezclada con la emoción lo envolvía. La idea de enfrentarse de nuevo a su padre no era sencilla, pero ahora Pedro sabía que contaba con el impulso necesario para defender sus sueños. Había sentido lo que significaba ser visto, ser verdaderamente escuchado, y ya no tenía la intención de retroceder. La claridad que había alcanzado lo mantenía enfocado en su objetivo, cambiar no solo su vida,
sino también la comunidad que amaba. Esa noche, Pedro se sentó con el viejo diario de su abuelo. Las páginas amarillentas estaban llenas de historias de lucha, transformación y esperanza. Recordó cómo su abuelo había enfrentado adversidades similares en su época. Con cada palabra que leía, la conexión con su legado se consolidaba, recordándole que no estaba solo en su lucha. Con una resolución renovada, decidió que el encuentro con su padre debía enfocarse en su deseo de uno mismo y en el conjunto de las vidas que podía impactar. Cuando llegó el momento de la cena, la atmósfera era tensa. Sin embargo, Pedro entró en la habitación con una propia dignidad y propósito que había cultivado en su interior. Al encontrarse con la mirada crítica de su padre, sintió el eco de sus palabras anteriores, pero esta vez ya no se sentía inferior. «Papá, hoy tuve una reunión crucial sobre mi proyecto y quiero compartirlo contigo», comenzó, su voz resonante y decidida. A medida que hablaba sobre su visión y su viaje personal, notó que su padre escuchaba con atención. Cada palabra era una afirmación de su propósito, un desafío cariñoso a la percepción que su padre tenía de él. Pedro estaba decidido a romper el ciclo de desconfianza que había existido entre ellos. En lugar de resentimiento, su discurso emanaba amor y esperanza, reflejando su camino hacia la autenticidad. Su padre, aunque reticente al principio, comenzó a procesar lo que Pedro compartía. «Es arriesgado, hijo», admitió lentamente, como si sus dudas se convirtieran en una aceptación cautelosa. «Pero veo que estás decidido». En ese momento, una puerta se entreabrió y una chispa de entendimiento comenzó a florecer entre ellos. A medida que la cena avanzaba, las discusiones se tornaron más profundas y sinceras. Pedro se dio cuenta de que su padre no era el enemigo, sino un hombre marcado por sus propias luchas y miedos. En ese espacio, la vulnerabilidad creció entre ellos, permitiendo que la conexión se redefiniera. «Quizás necesitemos encontrar un camino juntos», dijo el padre, y esas simples palabras resonaron en el alma de Pedro como un canto de esperanza. El tiempo pasó, y Pedro siguió nutriendo su proyecto. Lo que comenzó como una lucha individual se transformó en una colaboración. Con el tiempo, el apoyo de su padre se hizo más sólido, incluso acompañándolo en presentaciones comunitarias. Pedro había dejado de ser un campesino humilde por miedo y pasó a ser un líder influyente por elección, ganándose el respeto de quienes antes lo cuestionaban. El punto culminante llegó cuando organizó un evento para compartir historias de lucha y resiliencia. Al presentar el evento, vio cómo la comunidad se unía, unida por las historias que podían cambiar vidas. La mirada de Valentina entre la multitud le proporcionaba la validación que había estado buscando, y el aplauso al final resonó en su ser como un verdadero triunfo. Había conquistado sus miedos, transformado su realidad y creado un espacio seguro donde otros pudieran sentir lo que él había sentido. Al mirar hacia atrás, Pedro supo que su viaje no solo había conquistado sus propios temores, sino que había transformado a San Miguel de Allende en un lugar donde los sueños y las historias se entrelazaban. Había dado un paso adelante, y la sombra del pasado que tanto le había atormentado se desvanecía con cada decisión que tomaba. Al final de ese día, con la vida vibrante a su alrededor, Pedro sonrió, sabiendo que había alcanzado el objetivo que siempre había deseado, ser un agente de cambio. Al enfrentarse a los retos, demostró no solo su fortaleza, sino que también encontró su voz, y ahora sabía que su legado sería uno de lucha y esperanza. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.